Hola a todos, ¿qué tal? He dejado mi trabajo oficialmente o mis trabajos. Como sabéis, tenía varias actividades económicas y esta semana pasada anuncié que lo dejaba todo absolutamente para centrarme en mi nuevo proyecto o en mis nuevos proyectos de cara al futuro. Este es un vídeo que creía que grabaría probablemente dentro de 5 o 10 años mínimo. No esperaba alcanzar la independencia financiera o la libertad financiera tan pronto. Actualmente tengo 34 años y el objetivo de este vídeo es muy simple. Es explicaros cómo lo he logrado, por qué creo que puede alcanzarse y es conseguible por mucha gente. Quizá no todo el mundo lo consiga a sus 30 y tantos, pero no es cuestión de tener prisa, es cuestión de tener un plan y lograrlo. Quizá haya gente que lo consiga a los 40 y tantos o a los 50 y tantos. Eso no es importante, lo importante es lograrlo y voy a compartir con vosotros todos los puntos más importantes que me han permitido lograr la independencia financiera. Antes de daros todos los consejos que me han servido a mí para conseguir esta libertad financiera tan joven, os quiero explicar que para mí la libertad financiera significa que soy capaz de generar 3.700 euros al mes sin trabajar. Esto viene por rentas inmobiliarias, royalties y otros ingresos pasivos digitales. Para mí ese dinero es suficiente para que decida dejar todo y centrarme únicamente en crear contenido de YouTube y centrarme en el proyecto de búsqueda de oportunidades inmobiliarias para otras personas que quieran invertir en España de forma rentable y totalmente pasiva. Tened en cuenta que una de las grandes ventajas de lograr la libertad financiera y aún así querer seguir trabajando es que es mucho más fácil trabajar cuando no tienes esa presión y por eso para mí ese es el objetivo principal que yo quería. Yo nunca pensé que el día que tuviera unas rentas muy altas de forma pasiva dejaría completamente de trabajar. Mi sueño era lograr esto para centrarme en aquellas cosas que más me llamen, que más me apasionen y que más valor puedan aportar para otras personas. Por eso en este vídeo lo único que quiero hacer es compartir con vosotros cómo lo he logrado, cuáles han sido los puntos más importantes para permitirme estar en una situación tan buena como la que estoy hoy y sobre todo para que alguien pueda inspirarse tras ver este vídeo y logre cosas como las que he logrado o incluso mucho mejores. He estado pensando muchísimo en cómo enfocar este vídeo porque no es fácil y finalmente lo que he decidido es coger el índice de un libro que escribí y que no he promocionado mucho porque es muy personal y porque realmente el objetivo no era ganar dinero con él, sino un poco inspirar a gente. Y es el libro que escribí hace un año que se llama Si yo pude, tú puedes, y en él explicaba, antes de lograr realmente la libertad financiera, los puntos más importantes que me han llevado a conseguir esa libertad financiera sin ser un esclavo o sin matarme a trabajar sin cabeza, es decir, hacerlo de forma algo inteligente y equilibrada. Y por eso lo que he decidido es coger el índice y explicar brevemente los puntos que me han ayudado a estar hoy donde estoy. Y si alguien en el futuro quiere leer el libro para expandir un poco sobre cada punto, por supuesto que puede comprar y leerlo. Número 1. Todo depende de ti. El mayor error que cometemos todas las personas es creer que alguien nos tiene que hacer un favor, que alguien nos debe algo o que el universo tiene que proporcionarnos de aquello que queremos. Si quieres algo, tienes que ir a por ello y eso significa que tienes que ser una persona decidida y que te importe muy poco lo que piense la gente. Deja de poner excusas, sea cuales sean, y aunque hayas tenido un inicio malo o una vida algo mala, incluso una situación familiar algo mala o desfavorable, no pasa nada, siempre se puede dar la vuelta a las cosas, pero tienes que tener esa iniciativa y esa decisión para lograrlo. Número 2. Querer mejorar no es suficiente. Mucha gente dice que quiere una vida mejor, que quiere tener un mejor trabajo, mejores condiciones laborales, mejor salud, mejor todo en la vida, pero al final muy poca gente lo acaba consiguiendo. ¿Por qué? Porque es muy fácil querer algo, lo difícil es conseguirlo. Es decir, la diferencia radica en que para conseguir las cosas que tú quieres tienes que ser constante y esforzarte cada día. Mucha gente sabe cómo mejorar en el plano laboral, en la salud, en el amor,
pero no lo logran. ¿Por qué? Porque es difícil, hay que poner el trabajo cada día y no es una cuestión de deseos, sino de ejecutar los planes que te marcas. Número 3. Hazte una pregunta que es muy importante. Es una pregunta que yo me he hecho desde hace unos años y que me ha ayudado un montón a conseguir cosas que jamás habría imaginado. Yo la pregunta que me hago muchas veces y que a la gente le puede sorprender mucho es ¿qué haría Rafa Nadal? ¿Por qué? Porque Rafa Nadal fue mi ídolo y aunque uno no tiene que, digamos, idealizar o idolatrar a alguien sin más, para mí Rafa siempre fue un referente en cuanto a la capacidad de sacrificio. Por eso cuando yo realizaba ciertos proyectos, ya fuesen personales o profesionales, me preguntaba ¿qué haría Rafa Nadal en esta situación? O simplemente ¿haría Rafa Nadal lo que yo estoy haciendo en esta situación? Os puede parecer una tontería, pero cuando tú te autoevalúas con la exigencia que se exige Rafa Nadal en todo lo que hace, impresionantes. Número 4. Tu estado de ánimo es clave. En el libro hablo de una cosa que a mí me resultó muy interesante y es que en una Eurocopa, en un partido entre Francia y Suiza, la selección francesa tuvo unos picos muy fuertes, arriba y abajo, su rendimiento subía mucho cuando estaban enchufados, bajaban muchísimo cuando no lo estaban y acabaron perdiendo el partido contra Suiza, que no era la favorita. Y esto era una representación un poco de lo que pasa en la vida. Digamos que cada uno tiene una productividad X o una productividad estándar, pero el maximizar esa productividad depende generalmente de tu estado de ánimo. Es decir, yo puedo tener una productividad de X, pero si mi estado de ánimo es óptimo, voy a producir 2X, 3X, incluso 5X. En cambio, si estoy de bajón, si veo todo negativo, mi productividad va a bajar muchísimo y es imposible lograr ciertas cosas o tener éxito en ciertas cosas si tu estado de ánimo no es óptimo. Por eso hay que trabajar muchísimo el estado de ánimo y yo recomiendo que si tenéis problemas con el estado de ánimo tengáis sesiones con coaches o con psicólogos que os puedan ayudar a maximizar vuestro rendimiento, vuestra productividad. Número 5. Tú eres tu mayor obstáculo. Realmente lo que tú te dices en la cabeza generalmente es lo que más te va a cortar las alas. Muy poca gente tiene esa determinación para superar los obstáculos y para seguir mirando hacia adelante pese a lo que piense en su cabeza o lo que le diga su entorno. Generalmente, si tú te centras en mejorar día a día e ignoras los baches, los malos momentos y los obstáculos que los vas a tener, vas a ser capaz de lograr cosas que hoy por hoy piensas que son imposibles. Yo creo que esto es muy importante y generalmente cuando uno escucha este tipo de cosas quizá piensa que son tonterías, que no valen para nada, pero yo os hablo de mi experiencia personal habiendo logrado lo que he logrado a una edad que jamás pensé que iba a lograr. Por eso os digo que todo esto es cierto. Al final yo comunico todas estas cosas para que haya gente que se lo crea y pueda lograr lo mismo o cosas mejores que yo. Así que nunca sabotees tu potencial, te digan lo que te digan y cree en ti mismo. Tienes que creer en ti mismo porque si no nadie lo hará. Número 6. No subestimes el valor de tu tiempo. Sin duda uno de los mayores errores que yo veo en la sociedad actual es el desperdicio total de tiempo. Tiempo en entretenimiento, tiempo en cosas que no añaden valor a tu vida y aunque es cierto que uno debe entretenerse, no debe gastar la gran mayoría de su tiempo libre en entretenimiento o simplemente en hacer cosas que no añaden mucho valor a tu vida. Cada hora que desperdicias son miles de euros al final, porque tenéis que tener en cuenta que las cosas en la vida se componen, o sea, es lo que se llama la ley del efecto compuesto. Cuando uno hace una cosa mal, cuando uno pierde una hora del día, parece que eso no es mucho, pero cuando estos errores y estas pérdidas de tiempo se repiten constantemente, al final, al cabo de 5 años, puede que pudieses haber logrado algo impresionante, pero simplemente por las decisiones que has tomado en el día a día, vas a tener una vida bastante mediocre. Por eso es súper importante que no desaproveches las horas del presente, porque todo tu esfuerzo presente va a determinar tu éxito futuro. Número 7. Tienes que desarrollar hábitos de éxito. Cuando uno quiere lograr ser rico, si es lo que te motiva, o lograr la libertad financiera, si es lo que quieres, pregúntate, ¿qué ha hecho la gente para llegar a ese lugar? Y mucha gente puede creer en una inversión impresionante, o un momento impresionante, o montar una empresa impresionante. No, generalmente toda esta gente ha construido su patrimonio o su éxito en base a sus hábitos presentes repetidos en el tiempo y además no tienes más que leer a gente exitosa
para que lo veas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? En primer lugar, creer que el cambio es posible, porque si tú crees que eres de una forma y no puedes cambiar, jamás lo vas a lograr, y es posible, obviamente. Y una vez ya crees que el cambio es posible, lo único que tienes que hacer es centrarte en mejorar tus hábitos. Y cuando uno mejora sus hábitos, no tiene que intentar pasar de 0 a 100 en un día o en un mes. Tienes que trabajar en esos pequeños cambios incrementales que al final, al cabo de meses y años, te convierten en una persona mucho más productiva o mucho más sana o mucho más centrada, alguien que realmente utiliza el tiempo de la mejor forma. Por eso, céntrate en hacer pequeños cambios, no intentes lograr cambios muy drásticos en el corto plazo, porque eso solo lleva al desánimo y a la frustración. En su lugar, lo que tienes que hacer es centrarte en mejorar día a día un poquito y con el tiempo verás que el incremento y los resultados que vas a lograr van a ser impresionantes, y te lo digo yo, que hace 8 años empecé a trabajar y hoy por hoy he logrado la libertad financiera. De verdad, creed que esto es posible y es real. Hay muchísimas estrategias para mejorar los hábitos, pero sin duda lo más importante es que los pequeños incrementos en el presente hacen que tu vida en el futuro sea increíble y logres cosas que jamás, de verdad jamás, creerías que podrías lograr si te lo dijese yo o te lo dijeses a ti mismo. En octavo lugar, es súper importante que entiendas que tienes que ser una persona disciplinada. Yo leí mucho sobre el estoicismo hace unos años y eso me permitió tener esa capacidad de sacrificio y de disciplina que de otra forma jamás habría logrado. Además, yo os puedo servir bastante de ejemplo porque quizá no lo sepáis, pero yo era una persona que estudiaba muy poco, tenía muy poca capacidad de sacrificio cuando era joven y mis notas, por ejemplo, en el colegio lo reflejaban. Yo era un estudiante pues bastante normal, sacaba 7, no era un estudiante brillante y no estudiaba demasiado, con lo cual, conforme fui aprendiendo que el éxito realmente se define por lo que hacemos en el día a día y cómo superamos los obstáculos y los fracasos que podemos tener en la vida, uno sabe o uno entiende que la única forma, no hay otra forma, la única forma de lograr éxito es tener disciplina. Número 9, tienes que aceptar salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort significa hacer cosas que en principio no quieres hacer, pero que te pueden proporcionar una vida mejor en el futuro si decides cruzar ese puente que tanto miedo da a tanta gente. Esto lo tenemos que hacer necesariamente porque la vida generalmente te va a poner en situaciones que tienes que tomar decisiones importantes para dar el siguiente salto. A veces, por ejemplo, uno deja un trabajo porque es infeliz y tiene miedo de qué puede ocurrir, si va a ganar menos dinero, si va a encontrar un trabajo, pero es necesario hacerlo. En mi caso, yo, por ejemplo, tuve que dejar mi trabajo nada más empezar a trabajar como abogado porque vi que me hacía muy infeliz y lo hice convencido, aunque algo de miedo tenía realmente. Yo sabía que no quería eso, pero claro, no sabía lo que me esperaba en el futuro, si iba a ganar más o menos dinero, si iba a ser igual de infeliz haciendo otra cosa, pero sabía lo que no quería y me tuve que arriesgar a buscar otra vida. Al final esa otra vida me llevó a otro sitio y luego trabajando en ese otro sitio o en esa otra esfera logré crecer para buscar y conseguir otras cosas todavía mayores. Y ahora estamos aquí, vuelvo a dejar mi trabajo o mi empresa de alguna forma para centrarme en otro proyecto y en este caso, por ejemplo, no lo dejo porque no me guste o porque sea infeliz, sino porque necesito aportar más valor y generar más riqueza de otra forma, siendo muchísimo más productivo y trabajando por resultados en lugar de por horas. Una de las claves para escalar tus ingresos, sin duda, es trabajar por resultados y no por las horas que estás en la oficina. Una de las cosas más importantes, y generalmente esto es bastante complicado, es creer que no hay límites, que lo que puedes lograr es mucho más de lo que actualmente piensas. Yo he sido víctima de esto, es más, yo no creía que fuese a lograr lo que he logrado tan pronto, creía que me costaría más tiempo, porque por alguna razón nosotros nos autolimitamos. Si te puedo dar algún consejo ahora que tengo 34 años y después de lo que he vivido en los últimos 8 trabajando, es que vas a escalar, vas a lograr lo que tú realmente quieras escalar. Quiero decir, si tú quieres escalar al 3% anual, al 5% anual, al 10% anual, lo más normal es que logres eso. Pero si no te pones límites y lo das todo y dices, vamos a ver hasta dónde llegamos, no me pongo ningún tipo de límite, me da igual lo que estén haciendo mis colegas en el trabajo, me da igual lo que esté haciendo otra gente de mi edad, si tú lo das todo y vienes a ver dónde te lleva la vida,
puede que te lleves unas grandes sorpresas agradables además. Por eso intenta no tener un techo de cristal, no ponerte tú mismo ese límite, deja que otros lo pongan y tú los vas rompiendo y no te olvides que tú, solo tú, tienes la llave de lograr el éxito que quieras en el futuro. Muy importante, obviamente, tienes que empezar a cambiar tus círculos sociales. Es muy complicado crecer y lograr grandes cosas si te rodeas de gente que podríamos calificar como normal o más conformista. Si quieres lograr cosas especiales o extraordinarias, sea como sea que lo definas tú, tienes que rodearte de esa gente que está intentando conseguir eso, con lo cual te anima a ese progreso, o simplemente gente que ya lo haya conseguido hace tiempo, que sean mentores. Incluso no hace falta que los conozcas personalmente. Yo personalmente he leído libros que me han inspirado muchísimo para lograr esas cosas. Lo que no va a funcionar es que te rodees de gente que quiere llevar una vida estándar, porque si quiere llevar una vida estándar no vas a ser inspirado por ellos. Y por ejemplo, mucha gente hace caso a sus padres o sus abuelos, obviamente porque están en el entorno familiar, pero si ellos no han logrado lo que tú buscas, es difícil que ellos sean los adecuados para que te aconsejen en ese sentido. Por eso rodéate de gente que piense como tú y que esté por delante de ti, y por eso creo que es tan importante estos eventos de networking, de conocer a gente que piensa como tú y que está por encima si puede ser, porque ellos son los que te pueden mostrar el camino. Tened en cuenta que la gente cuando tiene cierto éxito, y yo esto lo he leído un montón, ellos no buscan que los otros no consigan eso. Es más, si yo ahora por ejemplo estoy en una posición mejor que gente de mi edad, lo que busco es que haya gente que pueda lograr lo mismo, porque al final no es un tema de escasez, hay abundancia, ¿no? Que a ti te vaya bien no quiere decir que quieras que a otros les vaya mal. Es más, tú lo que quieres es inspirar a más gente para que a más gente le vaya bien, porque al final sabes que tienen muchos beneficios y la sensación de ayudar y de aportar valor a mucha gente más joven que tú o más mayor que tú, pero que consiga esas cosas, de verdad que es algo, una sensación que es difícil de cuantificar y que da igual el dinero que te paguen. Eso no tiene precio. Por eso la gran mayoría de la gente que ha tenido éxito busca ayudar a otra gente también. Otro punto muy importante es el ego. El ego es una de las cosas que más te puede impedir avanzar en la vida. A mí me ocurría de joven. La verdad es que creo que tenía un ego un poco alto y eso me impedía aprender de otras personas o simplemente no aceptar las críticas. Esto creo que ocurre mucho, creo que además ocurre mucho en la gente cuando es más joven y por eso lo primero que tienes que hacer es quitarse ese ego que te va a impedir, digamos, lograr metas que realmente valgan la pena. Esto en el estoicismo se escucha mucho y yo también aprendí mucho de esto cuando leía pues citas de Séneca o de otras personas, de Marco Aurelio, y es cierto que si uno deja de tener ego y se centra en ser como una esponja y aprender de personas y aceptar críticas y creer en la reconstrucción, en que el error simplemente significa que has hecho algo que puede ser corregido y mejorado y que tú realmente siempre eres una constante versión en progreso y en mejora, es bastante fácil ir mejorando tu situación actual poco a poco, siempre y cuando estés abierto a escuchar críticas de gente que quizá tengas que escuchar. Una cosa muy importante, sobre todo si estás expuesto a redes, es que mucha gente te va a criticar, pero yo una vez leí o escuché no sé a quién y no sé dónde un consejo que me vale un montón y que cada vez que uno recibe una crítica debería tener en cuenta. Y es que no recibas una crítica o no escuches una crítica o no hagas caso a una crítica de alguien de quien no aceptarías un consejo. Esta frase te ayudará a filtrar a quién debes escuchar y eso sí, si es alguien que admires y te está dando un consejo o una crítica constructiva, escúchale porque cuando uno escucha esas críticas es cuando puede mejorar, si no te vas a quedar muy estancado y no lograrás llegar a ninguna parte, además de que solo no se puede llegar a ninguna parte, generalmente vas a tener que asociarte con mucha gente de valor para poder lograr tus objetivos. Y el último consejo que te diría es que tienes que ser una persona de acción. Mucha gente tiene muchos planes, los pospone en el tiempo, diré ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré, pero lo cierto es que para empezar o para lograr cosas grandes hay que empezar ahora. Mucha gente espera tener el producto perfecto, la versión perfecta de algo o simplemente tener cero dudas sobre un proyecto, pero si no empiezas no lo vas a mejorar y esto es importante en todas las esferas de la vida.
¿Quieres aprender un idioma? Empieza ya, si da igual. Si te equivocas, todo el mundo se equivoca cuando empieza. Cuando montas una empresa es lo mismo. Se aprende haciendo, no se aprende leyendo. Leer es como la semilla de la inspiración, pero tú tienes que ponerlo todo en práctica. Por eso yo siempre que escribo un libro digo, espero que todo esto que hayas leído lo pongas en práctica, porque si no, no valdrá de nada. Y lo mismo te puedo decir de todo esto que te estoy contando. En el futuro haré más vídeos concretos sobre cosas que tuve que hacer para lograr la libertad financiera, pero quiero que sepáis que no es nada glamuroso, que uno no debería, yo creo, perseguir la libertad financiera por el tema del dinero. Yo creo que la libertad financiera es la libertad de la decisión, de poder decidir qué hacer con tu vida. Realmente la vida es corta y lo que yo pienso que deberíamos de hacer es intentar hacer aquello que más nos llama y que más valor puede aportar a otras personas, porque al final un día nos vamos a morir y al final lo que queremos es dejar como un legado. El legado podría ser a cuántas personas ayudaste a crecer, a mejorar su vida, a salir del hoyo, ayudar a ver que la vida puede ser distinta, que no es todo lo que te han contado en tu entorno anterior y que se puede ser felizmente inconformista y lograr una felicidad, ya sea financiera, personal, de todo tipo. Es posible siempre y cuando tengas una vida equilibrada. Y nada, si hay alguien que quiera saber más sobre cómo pienso yo en este sentido, puede leer mi libro, yo lo recomiendo, es un libro sencillo, fácil de entender. Y nada chicos, simplemente es eso. Espero que algunas personas puedan entender el valor de esto que os acabo de decir. No es la panacea, esto yo creo que lo he aprendido de cosas que están escritas desde hace miles de años. Por eso no hay un secreto para la riqueza. La riqueza se consigue por una serie de pasos constantes que han sido logrados por muchísimas personas a lo largo de la vida. Y eso es lo bueno que tiene, que se puede replicar y que si uno se esfuerza, toma ciertos riesgos y trabaja de forma inteligente, todo es posible. Así que nada, os veré muy pronto con otros vídeos que os puedan inspirar también a lograr ciertas cosas, a lo mejor vídeos más concretos sobre ciertas cosas, y si alguno tiene alguna sugerencia de algún tema que trate en concreto, desde luego escribírmelo y yo os daré mi opinión y mi experiencia sobre aquello que vosotros deseéis. Un abrazo a todos y como siempre os digo, invertid con sentido.